Good morning, students. Espero que el día de hoy se encuentren muy bien y estén listos para la clase de hoy. Y bueno, como siempre, agradeciendo cada día a nuestro querido Señor y como buenos redentoristas, vamos a hacer las jaculatorias del día. Acordémonos de que estamos en la santa presencia del Señor. Adorémosle. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre. San José y el Redentor, rueguen por nosotros. Amén. I am the teacher Carmen Lucía Romero y esta es la clase para Second High School, segunda secundaria. Bueno, como saben, yo enseño el área de comunicación, el curso de gramática y el tema de hoy va a ser el lenguaje, la lengua y el habla. Empezamos. Pay attention, students. Ahora sí. Obviamente que como contenidos del tema del día de hoy, vamos a hacer el lenguaje, los tipos del lenguaje, que es la lengua, el habla, y la lengua y el signo lingüístico. Ahora sí. Lenguaje, lengua y habla. ¿Qué tendrán en común? ¿Qué se relacionarán o qué tendrán diferencia? Vamos a ver cada una de ellas. Obviamente, el lenguaje es la capacidad o facultad, obviamente que netamente humana, que tienen los seres humanos para nombrar objetos de la realidad y poder comunicarse. Nosotros tenemos la inteligencia, la capacidad para podernos comunicar. En este caso, articulando sonidos, o sea, palabras, oraciones, discursos. O también podemos comunicarnos usando símbolos, que son las señas, las imágenes, los colores que nosotros entendemos, ¿verdad? Entonces, el lenguaje es la capacidad de todo ser humano para poder comunicarnos. Ahora, ¿qué tipo de lenguaje existen? Existen dos, el verbal y no verbal. Dentro del verbal y no verbal hay su clasificación. Si queremos un lenguaje auditivo, es la palabra hablada como verbal. Y como no verbal podemos el código Morse, un sonido de sirenas, el toque de campanas. En el visual tenemos la palabra escrita, ¿verdad? Yo puedo ver un letrero y saber lo que lee. En el no verbal tenemos el gesto, la mímica, el lenguaje de señas, señales de tránsito. Acá, en el olfativo y en el táctil, automáticamente yo sé que son no verbales, porque si nosotros olemos un perfume, no es ni oral ni escrito, entonces es no verbal. En el táctil, el sistema de braille, las caricias, los saludos, las despedidas, los abrazos, todo lo que podemos apreciar con el sentido del tacto. Entonces, hay varios tipos de lenguaje, pero dentro de la clasificación verbal y no verbal. Vamos a ver, para que tengas claro. El lenguaje puede ser verbal, no verbal. En el verbal es oral o es escrito. Y en el no verbal puede ser gestos, imágenes, sonidos, olores, ¿verdad? Esta clasificación del lenguaje tiene dos, verbal y no verbal. Eso ya lo sabemos porque nosotros nos comunicamos. Como seres humanos somos un ente social que estamos en necesidad de comunicarnos, ya sea de forma verbal o no verbal. Seguimos. ¿Cómo se manifiesta la capacidad del lenguaje? Nosotros nos manifestamos a través de la lengua o también llamado idioma. ¿Qué quiere decir? Que nosotros para comunicarnos en una sociedad, en un lugar, nosotros tenemos nuestra propia lengua, nuestro idioma. Entonces, ¿qué viene a ser esa lengua? La lengua es un sistema de signos convencionales empleado por un grupo humano o comunidad para comunicarse. En este caso, la lengua es el código que nosotros utilizamos para podernos comunicar. En este caso, nuestra lengua oficial es el castellano. Nosotros, para que nos entiendas, tenemos que hablar la misma
lengua. Nosotros nos vamos a otro país, a Estados Unidos, y hablamos el castellano, ¿nos entenderá? No, ¿verdad? Para poder comunicarnos y que haya una comunicación total, tenemos que hablar la misma lengua. Entonces, vamos a ver, en el siguiente diálogo, ambos personajes usan la lengua española de la misma forma. Dice así: durante la clase de razonamiento verbal, una alumna es evaluada por su profesora. Andrea, ¿cómo se define la palabra pusilánime? La Andrea contesta: bueno, pusilánime es cuando, es como que tienes miedo, no, o te falta valor para algo. Y la profesora obviamente a su respuesta le dice: señorita, con exactitud, significa falta de valor para tolerar momentos difíciles o para iniciar algún proyecto importante. Si se dan cuenta, obviamente que hablan la misma lengua, pero ¿hablarán de la misma forma? ¿Ustedes qué creen? ¿Hablarán? Vamos a ver. En el diálogo anterior, los personajes se expresan de modo distinto. Obviamente que tienen la misma lengua, pero no hablan de la misma forma. La profesora y la alumna tienen un uso particular de la lengua. En este caso, española o castellanizada, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Ese uso particular de la lengua es la realización concreta de una lengua. Ese uso particular que cada hablante le da a su lengua, o en este caso a su idioma, que viene a ser lo mismo. Entonces, el uso particular de la lengua se le llama el habla, porque dos personas no pueden hablar de la misma forma. Cada quien tiene su modo de hablar y eso se le llama el habla. Miren, lenguaje, capacidad o facultad de todo ser humano para comunicarse. La lengua, o también llamado idioma, es el conjunto de signos que utilizo para comunicarme. Y el habla es el uso particular de la lengua. Es el modo como yo, la persona, el individuo, habla. Miren la tal diferencia que hay entre los tres. Ahora, hemos visto lenguaje, lengua y habla, fácil de reconocer. Pero ahora vamos a ver la lengua y el signo lingüístico. Si sabemos que la lengua es el idioma, el conjunto de signos lingüísticos por los cuales nosotros nos podemos comunicar, también la lengua tiene sus representaciones mentales. ¿Qué quiere decir? Tiene una asociación de un significado que viene a ser el concepto y un significante. Esta asociación se le llama signo lingüístico. El signo lingüístico de la lengua es lo que yo puedo pensar y expresar. Vamos a ver. El signo lingüístico está por dos planos: el significado y el significante. El significado es el concepto y el significante es la expresión. El significado o concepto es el conjunto de rasgos que atribuimos o asociamos a un ser o elemento de la realidad. Vamos a ver con el ejemplo. Nosotros sabemos que al hablar de significado o concepto, tenemos qué es lo que significa cada cosa, ¿verdad? Tenemos que dar una definición. Por ejemplo, miremos la imagen. ¿Qué es? Este es un perro. Pero por concepto, significado, según el signo lingüístico, por concepto, por significado, ¿qué es? Un mamífero cuadrúpedo. También puede ser un animal doméstico. ¿Qué más puedo decir del perro? Ladra y se suele emplear como animal de compañía o vigilancia. Estos conceptos o definiciones son características que asociamos al elemento de la realidad. Nosotros ya automáticamente definimos por concepto
qué es un perro. Ahora, si hablamos del otro plano del signo lingüístico, que el significante es la representación mental de la secuencia de sonidos que asociamos a un significado, un concepto. Obviamente, si a nosotros nos dicen ¿qué es un perro? El concepto lo sabemos, el significado sabemos qué es la palabra, ¿verdad? Perro se escribe con la P, con la E, con la R, con la R y con la O. El sonido fonético de la palabra perro viene a ser el significante. Porque a mí me dicen perro, yo automáticamente, mentalmente hago un concepto en mi cabecita de que es un perro. Pero por el significante, obviamente, perro se escribe con P-E-R-R-O. Es el sonido que asociamos, nada más. Explico de nuevo. La lengua tiene como asociación al signo lingüístico, que es el significado y el significante. Por significado entendemos que es el concepto, la definición, pero por significante es el sonido de la palabra que nos menciona, que nosotros vamos a asociar al concepto. ¿Estamos? Perro, sonido articulado de la palabra y que lo asociamos a la definición, que es el significado, el concepto. Significante, significado o concepto. Ese es el plano lingüístico. Vamos a seguir. Obviamente que vamos a resolver el libro, los que tienen y los que no, en la ficha aplicativa, que son los mismos ejercicios del libro. Por favor, poner el nombre con letra legible. Obviamente que no voy a resolver todos los ejercicios porque algunos los voy a dejar para ustedes. Así que presten atención y tratemos de resolverlos y verificar con lo que vamos a hacer. Seguimos. ¿Qué me dicen acá? Observa cada situación comunicativa, luego marca la acción correcta si el enunciado es verdadero o falso. Situación 1, situación 2. Vamos a ver. En la situación 1, la joven emplea el lenguaje gestual para comunicarse. ¿Está haciendo por gesto? No, ¿verdad? Está hablando por celular. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué marco? Falso. En la situación 2, la niña emplea un lenguaje de señas. No está señalando. Entonces, falso, ¿verdad? No está utilizando el lenguaje de señas. En la situación 1, la joven emplea el lenguaje verbal oral para comunicarse, obviamente porque está hablando por celular. ¿Será verdadero? Acá en verdadero. Último. En la situación 2, la niña emplea el lenguaje verbal escrito para comunicarse, sí, porque está escribiendo. Muy bien, ahí será verdadero. Otro ejercicio. Elige las palabras correctas de los recuadros para completar los textos correspondientes. El ser humano nace con la, si hablamos del lenguaje, capacidad. Muy bien. El ser humano nace con la capacidad de desarrollar un lenguaje para comunicarse, pues es un ser completamente social. Necesita, ¿qué necesita? Ya está capacidad. ¿Qué necesita? Comunicarse. Y por ello ha podido crear y entender muchos sistemas de comunicación. El mejor y más importante de los sistemas de comunicación ideado por el hombre es, sin lugar a duda, la lengua. Ahora, ¿qué será acá? La lengua, seguimos, ¿verdad? La lengua es el sistema de signos sonoros y escritos desarrollado por el ser humano para facilitar su comunicación. Miren qué bonito es. Seguimos. El habla, es la realización de cada ser humano, el hablante, el lengua, ¿cuál será?
El habla es la realización de cada ser humano hace de su lengua, ¿verdad? El habla es el uso particular. Aunque un grupo humano hable la misma lengua, cada hablante lo hace de manera particular. Eso es todo, chicos. Los demás ejercicios es similar para que ustedes lo resuelvan solos. Y pues, acuérdense, las clases tienen que ser prácticas, poco de teoría y para resolver los ejercicios. Estamos para aprender de modo virtual, así que hay que adaptarnos en esta etapa de la cuarentena por el coronavirus, chicos. Así que vamos a tomar conciencia, resolver divertidamente nuestra clase y pues juntos contra el coronavirus. No olvidarse bastante higiene, bastante limpieza. Sobre todo vamos a quedarnos en casa, hacer caso al papá, a la mamá, hay que cuidarnos de nuestra familia y a nosotros mismos. Lo más importante es la salud. ¿Estamos, chicos? Cuídense, chicos. Goodbye, students.